La tormenta había llegado sin aviso, cubriendo la ciudad. Con una furia blanca que parecía no tener fin, el viento golpeaba los edificios con fuerza y los copos de nieve caían tan densos que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Las calles estaban casi vacías, solo unos pocos, valientes o desesperados, se atrevían a salir. En medio de ese clima implacable, Alejandro Ruiz Unceo, conocido por su disciplina férrea y su carácter distante, observaba la tormenta desde la ventana de su oficina en el último piso. Para él, el mundo siempre había sido una cuestión de decisiones, números y resultados. No había lugar para la debilidad ni para distracciones emocionales. Sin embargo, esa noche, algo en el caos del clima parecía reflejar un desorden que él mismo no lograba comprender. Después de terminar su última llamada, tomó su abrigo elegante y decidió marcharse. El edificio estaba casi vacío cuando bajó al vestíbulo. El sonido del viento se filtraba incluso a través de las puertas de vidrio. Al salir, el frío lo golpeó de inmediato, cortante y brutal. Caminó hacia su auto, estacionado a unos metros, cuando algo llamó su atención. A la distancia, apenas visible entre la cortina de nieve, había una figura pequeña. Frunció el ceño dudando si era real o solo una ilusión provocada por la tormenta, pero al acercarse se dio cuenta de que era una niña. Estaba sentada sola en un banco cubierto de nieve, con las manos apretadas contra su pecho. Su abrigo era delgado, claramente insuficiente para protegerla de ese frío extremo. Sus mejillas estaban rojas y sus labios temblaban ligeramente. Alejandro se detuvo. No era su problema, no tenía tiempo para eso. Podía llamar a alguien, tal vez a seguridad o a la policía. Eso sería lo correcto, lo eficiente. Pero algo en la quietud de la niña lo hizo quedarse. ¿Qué haces aquí?, preguntó finalmente. Con una voz firme, pero no tan fría como de costumbre, la niña levantó lentamente la cabeza. Sus ojos grandes y cansados se encontraron con los de él. No había miedo en su mirada, solo una extraña mezcla de esperanza y agotamiento. Te estaba esperando, dijo en voz baja. Alejandro sintió un leve desconcierto. Esperándome, repitió incrédulo. ¿Sabes quién soy? La niña sintió suavemente, como si fuera lo más obvio del mundo. El viento sopló con más fuerza, haciendo que los copos de nieve giraran alrededor de ellos. Alejandro notó cómo la niña temblaba con mayor intensidad. Sus manos estaban casi entumecidas. ¿Dónde están tus padres?, preguntó ahora con un tono más serio. La niña bajó la mirada por un momento, como si reunir fuerzas le costara más que el frío mismo. Luego volvió a mirarlo y sus palabras salieron con una sinceridad que lo dejó inmóvil. Mamá dijo que usted es el único que puede ayudarnos. El tiempo pareció detenerse por un instante. Alejandro no entendía, no reconocía a la niña, ni su historia, ni por qué alguien confiaría en él de esa manera. Él no era ese tipo de persona. Nunca lo había sido, y aún así allí estaba, en medio de una tormenta, frente a una pequeña desconocida que lo miraba como si fuera su última esperanza. El viento soplaba con más fuerza, como si quisiera empujar a Alejandro a tomar una decisión rápida. La niña seguía mirándolo, con esa mezcla de esperanza y cansancio que lo hacía sentir incómodo de una manera que no podía explicar. ¿Cómo sabes quién soy?, preguntó finalmente. Frunciendo el ceño, la niña tragó saliva antes de responder. Mamá trabajaba para usted hace mucho tiempo. Esas palabras encendieron algo en la memoria de Alejandro. Durante años, cientos de empleados habían pasado por su empresa. Algunos se quedaron, otros se fueron. Y otros fueron despedidos cuando las cosas se pusieron difíciles. Para él eran decisiones necesarias, números en una hoja de cálculo, pero ahora por primera vez, uno de esos números tenía rostro y una hija. ¿Cuál es su nombre?, preguntó más serio. La niña dudó un segundo. Elena, mi mamá se llama Elena Vargas. El nombre le resultó vagamente familiar, no como un recuerdo claro, sino como una sensación lejana enterrada. Bajo años de decisiones frías, sabía que debía recordar algo importante, pero no lograba alcanzarlo. Un fuerte golpe de viento hizo que la niña se encogiera aún más. Alejandro observó sus manos temblorosas, su respiración irregular. No podía dejarla ahí, no en ese estado. Sin decir una palabra más, se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de la niña. Ella lo miró sorprendida, como si no esperara ese gesto. Gracias, susurró. Alejandro evitó responder. No estaba acostumbrado a los agradecimientos, y mucho menos por algo tan simple. Para él aquello no debía significar nada, pero de alguna forma sí lo hacía. Ven, dijo con firmeza. No puedes quedarte aquí. La ayudó a levantarse. La niña apenas podía sostenerse por sí sola, así que él la sostuvo con cuidado mientras caminaban hacia el auto.
Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por el peso invisible que comenzaba a formarse en su interior. Una vez dentro del auto, el calor empezó a llenar el espacio. La niña suspiró cerrando los ojos por un momento, como si por fin pudiera respirar con tranquilidad. Alejandro encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó mirando al frente. En casa, está enferma, respondió la niña en voz baja. No puede levantarse. Eso hizo que Alejandro tensara ligeramente la mandíbula. ¿Y por qué no llamaron a un médico? La niña bajó la mirada. No tenemos dinero y ella dijo que usted podría ayudarnos. El silencio llenó el auto. Afuera la tormenta seguía, rugiendo, pero dentro todo parecía detenido. Alejandro apretó el volante, no entendía. ¿Por qué esa mujer había confiado en él después de tanto tiempo? No entendía por qué esa niña había esperado sola, en medio de una tormenta, creyendo que él aparecería. Pero había algo más fuerte que su confusión. Una sensación creciente de responsabilidad. Finalmente tomó una decisión. Dime la dirección, dijo con voz firme. La niña levantó la mirada y por primera vez, una pequeña chispa de alivio apareció en sus ojos. Alejandro puso el auto en marcha, adentrándose en la tormenta, sin saber que ese viaje no solo lo llevaría a una dirección desconocida, sino también a enfrentar un pasado que había intentado olvidar. El auto avanzaba lentamente entre la tormenta, la nieve cubría las calles y hacía difícil distinguir el camino. Pero Alejandro mantenía la mirada fija al frente, concentrado. A su lado la niña sostenía el abrigo con fuerza, como si temiera que en cualquier momento todo desapareciera. «Se llama Lucía», dijo de pronto, rompiendo el silencio. Alejandro giró ligeramente la cabeza. «Que mi nombre es Lucía». Él la sintió con un leve gesto. «Yo soy Alejandro, lo sé», respondió ella suavemente. El comentario lo dejó pensativo. Aquella niña confiaba en él más de lo que él mismo. Confiaba en sí mismo. Después de varios minutos el auto se detuvo frente a un edificio antiguo. La pintura estaba desgastada y algunas ventanas apenas tenían luz. No era un lugar donde alguien imaginaría encontrar esperanza. «Es aquí», dijo Lucía. Alejandro bajó del auto y rodeó el vehículo para ayudarla. El frío seguía, siendo intenso, pero ahora ya no lo sentía de la misma forma. Había algo más ocupando su mente. Subieron las escaleras, estrechas hasta llegar a una puerta vieja. Lucía tocó suavemente. «Mamá, soy yo», dijo con voz débil. Hubo unos segundos de silencio. Antes de que se escuchara un leve movimiento desde dentro, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer pálida y visiblemente débil. Sus ojos cansados se abrieron con sorpresa al ver a Alejandro. «No puede ser», susurró Alejandro. La reconoció en ese instante. No por su rostro actual marcado por la enfermedad, sino por un recuerdo que finalmente emergía con claridad. Elena Vargas había trabajado en su empresa años atrás, era eficiente, dedicada, hasta que un recorte de personal la dejó sin empleo. «Señor Ruiz», dijo ella apoyándose en la puerta para no caer. «Nunca pensé que vendría». Un peso incómodo cayó sobre el pecho de Alejandro. Durante años había tomado decisiones sin mirar atrás. Para él despedir empleados era parte del negocio, pero ahora, viendo a esa mujer en ese estado, todo parecía diferente. «Pase, por favor», añadió Elena con dificultad. El apartamento era pequeño y apenas estaba iluminado. El aire se sentía frío, como si la calefacción no funcionara correctamente. Alejandro observó alrededor muebles viejos, pocas pertenencias, señales claras de una vida difícil. Lucía corrió hacia su madre y la abrazó con cuidado. «Te dije que vendría», susurró. Elena acarició su cabello con ternura. «Siempre confiaste más que yo». Alejandro permanecía de pie sin saber exactamente qué hacer. Aquella escena era ajena a su mundo habitual. No había contratos, ni decisiones estratégicas, ni números que analizar. Solo había consecuencias humanas reales. «¿Desde cuándo está enferma?», preguntó finalmente. «Hace meses», respondió Elena con voz débil. Pero no quise que Lucía se preocupara. Alejandro apretó los labios. Todo aquello había escalado demasiado lejos. Lucía lo miró entonces, con esos mismos ojos llenos de esperanza. «Mamá siempre dijo que usted era un buen hombre, aunque otros no lo vieran». Esas palabras lo golpearon profundamente. Un buen hombre no estaba seguro de merecerlo. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió algo que había evitado durante años: culpa. Y también una necesidad urgente de hacer algo al respecto. El silencio dentro del pequeño apartamento era pesado, casi abrumador. Alejandro observaba a Elena y a Lucía, sintiendo que todo lo que había construido durante años, su éxito, su reputación, su control,
No significaba nada en ese momento. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono. «Esto se va a arreglar», dijo con firmeza. Hizo varias llamadas rápidas. Su voz era clara, autoritaria, pero esta vez había algo diferente en su tono. Urgencia Humanidad contactó a un médico privado, organizó una ambulancia y pidió que prepararan todo lo necesario para atender a Elena de inmediato. Lucía lo miraba en silencio como si estuviera viendo a un héroe en acción. «¿Mamá estará bien?», preguntó con un hilo de voz. Alejandro dudó un segundo, pero luego se arrodilló frente a ella. «Voy a hacer todo lo posible para que así sea», respondió mirándola a los ojos. Minutos después, la ambulancia llegó, los paramédicos. Entraron rápidamente y comenzaron a atender a Elena todo. Ocurrió con una rapidez que contrastaba con la lentitud desesperante que habían vivido durante meses. Antes de que se la llevaran, Elena tomó la mano de Alejandro. «Gracias», susurró, no solo por hoy, sino por no ignorarla. Alejandro bajó la mirada sintiendo el peso de esas palabras. «Lo siento por todo», respondió en voz baja. Era la primera vez que decía algo así, y aunque no podía cambiar el pasado, sabía que ese era el comienzo de algo distinto. Los días siguientes fueron intensos. Alejandro se aseguró de que Elena recibiera el mejor tratamiento posible, cubrió todos los gastos, habló con especialistas y no se apartó del proceso. Pero más allá del dinero o los recursos, comenzó a estar presente, realmente presente. Visitaba a Lucía todos los días. Al principio las conversaciones eran simples incluso, incómodas, pero poco a poco algo empezó a cambiar. Lucía le contaba historias, le hacía preguntas, e incluso lograba hacerlo sonreír, algo que casi nadie había conseguido en años. Una tarde, después de una revisión médica positiva, Lucía corrió hacia él con una gran sonrisa. «El doctor dijo que mamá está mejorando». Alejandro sintió una calidez extraña en el pecho. «Eso es una gran noticia», respondió. «Es gracias a usted», añadió ella. Alejandro negó suavemente con la cabeza. «No es gracias a que tú no te rendiste». Días después, la tormenta finalmente terminó. El cielo se despejó y la ciudad volvió a la normalidad. Pero para Alejandro nada era igual. Había tomado decisiones nuevas también en su empresa, programas de apoyo para empleados, revisiones más humanas en sus políticas, oportunidades para quienes más lo necesitaban. No era solo un cambio externo, sino algo mucho más profundo. Una mañana visitó nuevamente a Lucía y a Elena, quien ya mostraba señales claras de recuperación. «Nunca imaginé que todo esto pasaría», dijo Elena con una sonrisa débil. Alejandro respiró profundamente. «Yo tampoco, pero me alegra que haya pasado». Lucía lo abrazó sin previo aviso. Él se quedó inmóvil por un segundo, y luego lentamente correspondió el abrazo. En ese instante, entendió algo que ningún negocio le había enseñado. A veces el verdadero éxito no se mide en lo que tienes, sino en a quién decides ayudar cuando más lo necesita.